Se dice que la persona típica dura 15 minutos en el baño. Qué mejor que aprovechar el tiempo y aprender algo nuevo. Les presento el podcast de solo 15 minutos sobre datos, detalles y pormenores cagados que podrás disfrutar mientras que... en cualquier rato libre. Bienvenidos a Está Cagado con Sam Butler. Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Gracias por acompañarnos de nuevo. Aquí tengo a un invitado especial, ya lo conocen, de ¿Qué fue de ellos? Podcast, estandopero aquí de Ciudad Juárez, reportero de noticias, Spectrum News, ganador de Emmy, o sea, chido. Gracias por acompañarme de nuevo, Luisardo, o Luis García, pero pues te decimos Luisardo. Luisardo para todos. ¿Por qué Luisardo? Porque hay un chingo de Luis García ya. Sí, de hecho hablas de eso en tu stand-up y me da mucha risa porque sí hay muchos ejemplos de Luis García y pues Luisardo te decimos de cariño. Vemos que ya te han puesto muchos apodos en las redes sociales. Sí. Luisardina, entre algunos. Luisarna. Luis Sabroso. Luis Sabroso. Ese es el que más te va, Luis Sabroso. No te creas. Pero pues gracias por venir de nuevo. Quiero hablar, leí un artículo y me quedé como que, what the fuck. O sea, a ver. Vamos a hablar, pues como ya la gente puede ver en los titulillos, vamos a hablar de Ángeles Fernández. La bruja del 71. Sí, la bruja del 71. Y pues ella se llamaba, su nombre oficial era María de los Ángeles Fernández Abad. Abad. Ok. Sí. Ella nació en Madrid, España. Sí, nació el 9 de julio de 1924. Pensé que era mexicana. Sí, pues sí. Bueno, nació allá y... se naturalizó. Ok. Sí, y llegó a estar aquí en México como ciudadana mexicana. Empezó haciendo radio, XEW, como actuación de voz. Okay. También estuvo en algunas... teatronovelas o telenovelas que se grababan en México, pero ella nació en España. Okay. Y pues es muy conocida por su personaje en El Chavo del Ocho, precisamente, como la bruja del 71. Sí, y de hecho, cuando estuve haciendo la investigación, el personaje tiene una historia también. O sea, es como te explica las características del personaje y luego en creencias religiosas, sea católica y espiritismo. O sea que el personaje era bruja. Entonces, pues sabemos que su personaje en lo que era El Chavo del Ocho, un programa icónico de aquí de México, que yo a lo mejor no entiendo, pero hay muchas personas aquí en México que no les parece El Chavo del Ocho. O sea, no entiendo por qué. Pues es gracioso. Sí. La neta es gracioso y pues mucha gente, creo que es de esa gente que se quiere hacer más intelectual, digamos, de que no, que es para... Pero lo bonito del Chavo del Ocho es que era una comedia blanca. O sea, eso es de que es difícil. O sea, quieras o no, aquí en México es difícil hacer reír sin albures. Sí, yo he visto muchos comentarios en redes sociales que hablan mal de Chespirito. Bueno, hay rumores de que era muy difícil trabajar con Chespirito, pero pues mi infancia en Estados Unidos veíamos televisión de habla inglés y el programa que solíamos ver de niños era El Chavo del Ocho. ¿En inglés? Español. En español. En español. O sea, veíamos la televisión más bien en inglés, pero también había canales en español y cuando veíamos algo en español eran o caricaturas dobladas, ¿sí? Los Simpson o diferentes caricaturas. Que ya los Simpsons ya entraron ya cuando yo ya era... O sea, ya estoy marcando la edad ahí. yo ya tenía como 10, 11 años de edad. Ya no era tan niño. Sí, bueno. Que digamos, cuando empezó Bart Simpson. Me acuerdo que empezó como cortos. Sí. Que salían después de programas de televisión en Fox. Y después se hizo una serie. ¿sí? Y me acuerdo cuando recién empezó, estaban hasta un poquito diferentes los personajes, como estaban dibujados, pero se trataba más de que Bart era malcriado. ¿sí? Sí. Y ya después era más que Homero era un tonto. Sí, o sea, como que fue evolucionando ahí. Sí, evolucionando el programa.
y pues trataron con muchos temas sociales y pues Matt Groening, pues ya ves todo lo que... Y pues eso es para otro episodio, pero vemos, Sí. vemos todo lo que se ha cumplido de los 68. de los Simpsons. De hecho, ya hay hasta personas que hacen caricaturas de personajes en el estilo de los Simpsons, que está bien chido. Sí, que hagan un personaje de ese estilo. Pero total, cuando veíamos televisión de habla hispana, ese era un programa que siempre lo alcanzábamos a ver. De hecho, mucho de mi inspiración comédica de niño, pues de ahí salió, del Chavo del Ocho. Me acuerdo que pasaban y cosas muy, muy chistosas. Creo que está el famoso cuando está tomando las aguas frescas el Chavo y que es un agua de coco brosada tamarindo, ¿no? Algo así. O sea, eran bien tontas. Era muy simple la comedia y yo entiendo por qué hay personas que sienten que tal vez eso haga ver la comedia mexicana un poco menos sofisticada, pero pues era lo que era. Y creo que había personas que no les gustaban porque sentían que era comedia ya más para personas adultas y no tanto para niños. Caray, el Chavo para adultos, pues no creo. Y ahorita que mencionabas eso de que hay gente que decía que no, que Chespirito era muy difícil, muy estricto, pues creo que tienes que valorar, o sea, una cosa es el Chavo del Ocho como su obra de arte. Como su obra de arte y otra cosa es la persona, el actor. Entonces, ya como persona, pues ahí sí cada quien tendrá su opinión. Pero... Sí, hemos tenido muchas conversaciones de eso últimamente, especialmente cuando hay artistas que te gustan mucho, pero como persona no te gustan. ¿Y se vale? ¿Es válido? Sí, es válido. Por ejemplo, un ejemplo fácil es Michael Jackson. O sea, Michael Jackson pues, fue un genio de la música pop, pero después tuvo acusaciones de ser pedrastra. Ajá. Entonces dices, hay que separar al artista de su arte, ¿sí? Y hay personas que todavía aún con eso pues son muy fans de Michael Jackson. O por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaba mucho la comedia de Bill Cosby. Ok, sí. Pues, especialmente porque su comedia era una comedia con un rango muy amplio. Podías tener niños de 5 años en el auditorio y adultos de 95 años y todo el público se reía. Era limpia la comedia y era muy buena su comedia. Y luego te das cuenta que es un viejo cochino. O sea, sí, y dices, wow. O sea, y algo que a mí me dijeron cuando empecé a hacer stand-up, que vas a llegar a conocer a tus ídolos en este ambiente, este ámbito de artístico, y te van a romper el corazón. Y eso pasó con Bill Cosby, precisamente. No lo llegué a conocer a él, pero me acuerdo que cuando salieron las acusaciones en su contra, mi papá me dijo, ¿esos son tus amigos? ¿Esa es la gente con la que tú te juntas? Y yo, no, papá, o sea, yo no lo conozco. Me decía, pero mira el ámbito en el que estás desarrollando tu... Digo, pues es que yo no soy así, papá, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Pero sí, o sea, como que te decepcionan. Y ese fue el caso tal vez con Chespirito, que muchas personas lo amaron por sus obras y otras personas no tanto. Yo sé que cuando él falleció, hicieron el velorio en el Estadio Azteca. Y no fue todo. Gente, o sea, casi no fue gente y fue algo que, wow, o sea, es un ícono de la comedia mexicana. O sea, no sé, para mí, a lo mejor ustedes tienen algunas razones, lo pueden dejar en los comentarios. Edúquenme, por favor, en cuanto a este tema, porque, pues, no sé, a lo mejor no soy ignorante a lo que está pasando. Pero en cuanto a Ángeles Fernández, ella tiene una historia muy interesante. Ella nació en España, 1924. Ok. 24. ¿Sí? 1931 empieza la Guerra Civil Española. Ok. Sí, y ahí empieza. Y busqué información sobre la Guerra Civil Española y está fácil. Son horas y horas de investigación solo en lo que fue la Guerra Civil Española. Empezó que tenían monarca y se transicionó a república. Okay. O sea, un gobierno de la gente. Y hubo grupos comunistas, grupos socialistas, grupos fascistas, grupos
¿cómo se dice? Anarquistas. Anarquistas. Ujú. Y todos estaban peleando contra todos. Así empezó que hubo un pleito en un lugar y el ejército fue y lo detuvo y hubo secciones de España que querían independizarse y los sindicatos de trabajo. Entonces, de ahí nace Francisco Franco. ¿Sí? Ok. Y él es un general en el ejército español Ujú. y él está en Marruecos, en la división africana del ejército español y empieza ya el coup d'état, o sea, el tumbar el gobierno Ujú. y él se instala. Entonces, todo esto está pasando mientras que Ángeles Fernández... Pensé que me ibas a decir que y él se llevó a Ángeles No, Fernández. no. Esto empezó mientras que ella era niña, Ujú. pero ella fue creciendo y se hizo guerrillera. Oh. Ella fue guerrillera en la guerra civil en contra del grupo nacionalista de Franco. Que es como el equivalente de haber sido Adelita, ¿no? Aquí en México. Sí, no sé, pero no ubico la referencia de Adelita. A las Adelitas son las que andaban ahí en la revolución. Oh, sí, haz de cuenta. Sí, ok. Pero no sé si ella realmente tuvo algo que ver con enfrentamientos armados o no, pero sí la resistencia a este nuevo partido político, el Partido Nacionalista. Ok. Y el problema con el Partido Nacionalista en España es que cuando iniciaron, empezaron a recibir apoyo de Hitler Ok. y de Mussolini, de Italia. Ufa. Entonces ellos empezaron a recibir armamentos y apoyo militar de estos países que todavía, estamos hablando de 1931 a 1939, más o menos, Sí. está empezando a apoyar Alemania e Italia a este movimiento. Ahora, Rusia y México están en contra de los nacionalistas y están a favor de los republicanos, que viene siendo el pueblo en contra del ejército. Ujú. ¿Sí? Lo que pasa que Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿sí?, firmaron acuerdo de no entrometerse en el pleito de España. De hecho, ellos quisieron seguir negociando con España a nivel corporativo. Ok. Entonces, existe una condición donde Rusia, donde Alemania y Italia están apoyando la guerra civil y Estados Unidos y Gran Bretaña no se están metiendo, pero también están apoyando económicamente a la guerra civil. Ujú. Y el único que se opuso públicamente fue Lázaro Cárdenas, el presidente de México, que denunció la guerra civil española, denunció a los nazis y denunció a los musulmanes. O sea, Ok, nadie le hizo caso. no, pues, pero eso fue porque él se considera el presidente humanitario de México. Ok. ¿Sí? Entonces, el que él se levantara y hiciera un decreto formal en contra de estas acciones, fue el primer presidente mundial que denunciara a los nazis, denunciara a los italianos, porque mucha gente dice, pues México sí estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero México fue el primer país Ujú. que marcó raya, dijo, esto no se vale. Está bien. ¿Sí? Y como resultado, le abrió las puertas a los refugiados españoles que entraran a México. No, Y ok. se dice que entraron más de 25,000 españoles refugiados. Ahora, en 1939 Ujú. gana Franco y se establece como dictador de España. Ok. ¿Ya? Ángeles Fernández se queda en México otros 8 años. Digo, en España otros 8 años. Ok. Y empieza a darse cuenta de que corre peligro su vida. Ujú. Y ella se mueve a México, empieza a trabajar en México, en XEW y diferentes estaciones, pero se sale de México y se va a Cuba. Órale. Y en Cuba tramita su nacionalidad mexicana. Entonces, en el 1971 Ujú. entra al programa de Chespirito, Ok. que viene siendo el programa que conocemos ahora como El Chavo del Ocho y los diferentes programas. Pero en ese entonces era el programa de Chespirito y después
no, estoy pensando cómo se llamaba. Es que tenía un nombre todo el conjunto de... Pues sí, era Chespirito el nombre, ¿no? Del Chespirito, programa. sí. En el 73, en el 71 entró, en el 73 se hace parte del elenco de lo que es el Chavo del Ocho. Okay. Sí. Y también tuvo otros personajes. Con también con el de los Caquitos. Fue la vecina del Botija. Y creo que el running gag en esa era de que siempre discutían lo viejo que estaba. Sí, siempre ese era el running gag. Pero pues fue algo muy pesado porque hubo más de 500,000 muertos en la Guerra Civil Española y 100,000 desaparecidos. Chale. Entonces ella tenía temor porque pues, ya se está descubriendo quién estuvo envuelto en la resistencia y ella huye a México y fue en 1947 que ella llega a México y se regresa a Cuba y ya regresa a trabajar. Fue hasta el 71. Hizo películas con Cantinflas, hizo diferentes películas con entonces duró un rato en Cuba también. Duró un rato en Cuba, sí. Ahora, ella entró al programa de Chespirito porque era muy amiga de Don Ramón Valdés. Simón. Sí, que pues también es de Su aquí. rorro. Es de aquí de Ciudad Juárez. Bueno, creo que no nacieron aquí, pero aquí vivieron. Pero aquí vivieron. Aquí vivieron muchos años. Entonces nosotros de aquí de frontera siempre los veíamos a ellos como, son de aquí, son de Juárez. Sí, es increíble. Y duró su personaje. Ahora, dicen que ella tenía el carácter muy fuerte y era muy, muy blanco y negro en su manera de pensar. Eso está bien, eso está mal. Era una fumadora destacada, o sea, fumaba mucho cigarrillo y pues ella le dio cáncer de pulmón y en 1994 fallece de cáncer al pulmón. Sí, a los 69 años de edad. No llegó a los 71. Sí, pero es interesante que Franco fallece en el 75. Sí, y ya se empieza a establecer la nueva normalidad en España, que ya empieza a ser un país democrático, porque bajo el mando de Franco empezaron a batallar económicamente, empezaron a tener problemas y ya querían entrar a la comunidad internacional, porque en España tenían la mentalidad de que eran autosuficientes y no iban a negociar con ningún otro país bajo el mando de Franco. Y empezó a decaer la economía, hubo pobreza y ya después de 75 empezaron a hacer la nueva constitución española y establecer de nuevo la monarquía. Sí, man. Y aunque es monarquía, pero también tienen elecciones democráticas. Es todo un tema. El gobierno de España. La guerra civil española. Pero lo que más me interesó es que la bruja del 71 fue revolucionaria y fue guerrillera en España antes de venirse a trabajar en México. Y por poco no hubiéramos tenido Bruja del 71. Sí. Si lo hubieran agarrado. Sí, o sea, es muy interesante, ¿no? O sea, y la ves y dices, pues esa señora, pues, ¿qué te puede hacer? Sí, yo pensé que había nacido en la Ciudad de México y empezó a ser actriz ahí normal. No tenía ni idea de que había sido guerrillera. Fue guerrillera, la bruja del 71. Respect. Mis señora, respetos. donde esté, donde quiera que esté. Sí, pues está Fumando. enterrada en México. ¿Oh, sí? Sí. De hecho, tengo los datos de dónde está enterrada, pero pues no sé. Algo interesante. A ver. Aquí había otros datos en cuanto a... A ver, échalos. Como a Carlos Villagrán. ¿Sabías? Carlos Villagrán es el Kiko. Sí. Y yo pienso que pues era uno de los personajes principales. Era como el villano de la vecindad, ¿no? Antagonista. El antagonista. y no sé si sea cierto o no, pero yo supe que y sí, creo que sí es cierto, sí busqué información, pero que Kiko se sale del programa. Sí, por pleitos ahí con Roberto Gómez Bolaños. Ahora hay rumores de que era porque tenía interés en Florinda Mesa y ahí hubo unos... y pues andaba... Se la quiso bajar a Chespirito. Sí. Por ahí dicen que se la bajó, o sea, sí tuvo algo ahí. Pues es que lo que yo supe es que todavía no estaban casados, pero pues ya después se casa...
Gómez Bolaños con Florinda Mesa, pero se sale y el pleito es de que Carlos Villagrán se lleva el personaje con él, el de Kiko. Sí. Y ahí entra una demanda porque el personaje lo escribió Roberto Gómez Bolaños y hubo demanda y porque el argumento de Kiko era de que sí, él inventó el personaje, pero yo le di... Sí, él le da vida. Yo le di vida a este personaje, entonces debe de ser mío. Pues ganó Roberto Gómez Bolaños. Y se dice por ahí, no sé, de que después de que gana la demanda, le regala el personaje a Carlos Villagrán. O sea, te gané, pero toma. Toma, es tuyo. Y eso se hace muy gangster. Está bien, cabrón, ese pedo. Y también hubo pleitos con la Chilindrina después, porque creo que hizo un late night con su personaje. Sí, y un circo y todo hicieron circo. Entonces, pero el circo no era problema, era el late night que hizo, que pues, hubo pleito ahí. Entonces, no sé toda la historia, pero si se la saben, pues coméntenlo en los comentarios, dejen su like, suscríbanse al canal. Ya somos 15,000 cagadienses en YouTube. Gracias por todo el apoyo, gracias por todo. Y pues gracias por acompañarme. Eso es todo por este episodio de Está Cagado. ¿Cómo te encuentra la gente en tus redes sociales? Gracias a ti por invitarme. Me encuentran como Luisardo García. Y también pues en el podcast que fue de ellos, que está acá a la vuelta. Sí, aquí enfrentito. Sí, pues con eso hemos terminado. Gracias por acompañarnos. Como mencioné, me pueden encontrar a mí en redes sociales como tu amigo Sam. Si no lo han hecho, háganlo. Todavía tengo poquito espacio en mi Facebook. Pero también está la página de los cagadienses. O sea, ahí es la página donde pueden... Muy buenos memes se ponen ahí. ¿Sabes que tengo meme envy? Sí, porque sí suben memes, pero son descusados. O sea, muchos datos cagados. Sí, muchos datos descusados. Pero pues suban memes de los episodios también, no hay pedo. Literal, no hay pedo. Sí, pero gracias por el apoyo de todas maneras. Y pues es todo. Hasta la próxima. Chao.